El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura hoy ha modificado el calendario íntegro de vacunaciones de nuestra comunidad. ¿Para qué lo ha modificado? Pues lo ha modificado para incluir la vacuna de la varicela. ¿Por qué la vacuna de la varicela? Porque el Gobierno de España, del Partido Popular, decidió hace 3 años, suprimirla. Y esa decisión causó un gran rechazo entre los pediatras, entre las familias de nuestro país, y en el Consejo Interterritorial de Sanidad del pasado mes de julio, por unanimidad de todas las comunidades autónomas, se decide devolver esta vacuna al calendario de vacunación. De tal manera que se acabará con esta nueva incorporación y con esta vuelta a la normalidad de que la vacuna de la varicela esté en el calendario oficial de vacunación, la incertidumbre de los padres y de las madres y los viajes a Portugal de muchos padres y madres extremeños que en los últimos 3 años han ido a Portugal a comprar la vacuna para sus hijos. En los próximos meses el Servicio Extremeño de Salud va a vacunar a 10.000 niños que han cumplido ya los 15 meses y el presupuesto para ello se estima entre 260.000 y 300.000 euros para poder normalizar de nuevo la entrada de la vacuna de la varicela al nuevo calendario vacunal.